Bien, vamos a ir esperando que vayan entrando más personas y como van a ser muchos eh, voy a silenciarlos por mientras, ¿ya? Cuando empiece la exposición. Sebastián, si estás ahí, ¿le podrías avisar a Ernesto Castillo, por favor? Sí, ningún problema. Eso.
Bien, buenos días. Vamos a comenzar la conferencia que teníamos prevista para seguir cumplir con el tiempo. Vamos a, mientras haga la presentación, voy a silenciar y le voy a pedir si pueden silenciar los periodistas que están presentes su... David está silenciado. David, te silenciaste tú. Gracias. Necesito esa advertencia. Bien, entonces vamos a comenzar. Esta presentación la hemos preparado junto con Ernesto Castillo, que está también ahí presente, y con el equipo del Centro de Encuesta de la Universidad Católica. Voy a compartir pantalla. La presentación la vamos a compartir, por cierto, con todos los asistentes apenas termine la presentación. También quería mencionar que esta presentación está también siendo transmitida a través de la Universidad Católica por YouTube. Ok. Déjenme ver si puedo manejar esto. Bien. Ok, vamos a partir. Bueno, este estudio hemos llamado estudio longitudinal empleo COVID-19, datos de empleo en tiempo real. Es un estudio que trata de contribuir al momento actual con datos, que es aquello que nosotros podemos probablemente hacer de mejor modo. La introducción, que es lo que estoy haciendo ahora, es lo primero que vamos a hacer. Después vamos a describir muy bien el estudio y vamos a pasar rápidamente a un primer conjunto de resultados, que es lo que podemos presentar hoy día y mostrar algunas perspectivas futuras. La crisis actual es la motivación de este estudio. La crisis sanitaria, evidentemente, inédita en Chile, por cierto, y en el mundo. También la crisis económica que se está gestando y que viene con mucha fuerza, lamentablemente, la recesión que está asociado a esta crisis, y por lo tanto en este contexto es muy importante tener información sobre el mercado laboral, sobre el empleo, sobre los ingresos. El gran problema que tenemos hoy día, ¿cierto?, es que sumado al problema real de la pandemia y su impacto, es la falta de información, y que la información que tenemos se presenta con rezago. Y les voy a mostrar solamente un ejemplo. Por ejemplo, en materia de empleo. En materia de empleo tenemos la encuesta del INE, ¿cierto? La encuesta del INE que se entregó hace poco fueron los datos del trimestre enero-marzo. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos tener datos del mes de abril sobre el mercado laboral? ¿Cómo terminó, por ejemplo, la última semana del mes de abril? ¿Cuánto tenemos que esperar? Entonces, si nos vamos aquí, miremos, por ejemplo, bueno, el mes de abril, el trimestre febrero-abril lo va a entregar el INE a fines de mayo. Digamos que el mes de abril verdaderamente completo tal vez va a estar
va a estar en el mes de junio, fines de junio, que es cuando se va a, realmente a presentar los datos, y se van a terminar de mostrar en julio. El INE tiene datos que son trimestres móviles, bueno en algunos aspectos, pero es malo cuando uno quiere mirar qué es lo que está pasando en la coyuntura. ¿Qué pasa con los ingresos? También va a pasar lo mismo con los ingresos y con eventualmente el cambio en la pobreza. Datos de ingresos, bueno, deberíamos tener datos sobre pobreza a través de la encuesta CACEN el año 2021, ¿cierto? Seguramente el segundo semestre de 2021, que es como la fecha cuando regularmente se entregan esos datos. Y si uno tomara, por ejemplo, la encuesta suplementaria del INE que se hace hacia fines de año, los datos de esa encuesta típicamente están en el mes de febrero. O sea, por ejemplo, para saber si esta crisis o aquello en lo que estamos metidos en este minuto nos va a afectar los ingresos, nos va a dejar más pobres, es algo que solamente vamos a poder saber el 2021. El impacto sobre el empleo lo vamos a saber rezagadamente. Abril lo vamos a conocer en junio. Lo mismo si es que miramos los datos de cotizantes, por ejemplo, los datos de cotizantes del sistema de pensiones, vamos se conocen de manera muy rezagada. Y esto no solamente es un tema de rezago, sino que también hay un problema de calidad. Como se sabe, digamos, por la crisis sanitaria, no es posible hacer encuestas presenciales. Las encuestas del INE son encuestas de hogares que se hacen con encuestadores. Nosotros mismos hacemos encuestas de esas características, por cierto, y la crisis sanitaria impide realizar esas encuestas, ese trabajo de campo. Por lo tanto, las estadísticas están en un serio problema, no solamente en Chile, sino que también en el mundo, por cómo desarrollar su trabajo con calidad, sin sesgo. Es un desafío muy, muy importante. Por lo tanto, las cifras que se están mostrando, por ejemplo, en el caso del INE, ya reportó que en marzo había tenido una tasa de respuesta del 50%. No está muy claro si fue de todo el mes o de las últimas 2 semanas, pero ya está mostrándose indicadores de dificultad para el levantamiento de los datos. O sea, pocos datos y al mismo tiempo con mala calidad, no porque esté asociado eso a las instituciones, sino porque la dificultad de la crisis sanitaria afecta también la calidad de las estadísticas. Esa es la motivación de este proyecto. Esto que estamos hoy día exponiendo se motiva en eso, se motiva en esa necesidad de poder tener información. Ahora, claro, por cierto, la pregunta es ¿cómo se hace eso? ¿No? Y eso es lo que les vamos a explicar, que es la motivación de este proyecto. Cómo hacer un estudio que implique un levantamiento riguroso de información y al mismo tiempo que sea oportuno, pertinente para las decisiones que debemos tomar. Entonces, este estudio tiene... un segundo. Bien, perdón, es que hay evidentes problemas de usuario en este caso. Respecto del estudio, en fin, ¿cómo abordamos entonces el desafío que tenemos por delante? Yo creo que lo que vamos a presentar es novedoso, es innovador. Lo más importante es que es pertinente para nuestra situación del mercado laboral, pero en sí, metodológicamente me parece que es novedoso porque permite cumplir con estos criterios que mencioné. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Y por eso hay algunos miembros acá, investigadores, gente que trabajó en el diseño del estudio de parte del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica,
¿Qué hicimos? Bueno, en primer lugar, lo que vamos a presentar es un estudio longitudinal. Se llama estudio longitudinal porque es un estudio que sigue un panel, que sigue a hogares que previamente han sido empadronados o encuestados. Y por lo tanto lo que viene ahora es la presentación de un estudio y probablemente su continuación es un estudio longitudinal que tiene muchas ventajas sobre los estudios que no son longitudinales, pero me voy a guardar la emoción para también indicarles que es un estudio que es representativo a nivel nacional. Hablamos de una cobertura del 98% de la población, vale decir quiénes son los que no están representados allí. No están representados típicamente una fracción, que son las que típicamente están fuera de las encuestas, rigurosas, digamos, que son todas las personas que tienen, que están en zonas alejadas, digamos, Isla Pascua, Juan Fernández, etcétera, que es una fracción pequeñita de la población. Y acá también están fuera las personas que no tienen teléfono, eh, eh, ni fijo, ni celular, ni hay ningún miembro del hogar que no tenga ese teléfono. Y eso, según las estimaciones que tenemos, es algo así como un 1,8% de la población. Entonces, sumando en conjunto, lo que vamos a presentar ahora es una muestra representativa del 98% de la población, lo cual es muy, muy aceptable de verdad en los cánones tradicionales. Acá lo que vamos a presentar es una encuesta se aplicó en todo el país, que es, que es representativa de sectores urbanos, de sectores rurales, y que básicamente está basada en una selección rigurosa, diseño muestral de hogares, pero con la particularidad que producto de un empadronamiento previo, estos hogares teníamos todos los teléfonos de los hogares, teléfonos fijos, celulares, que las personas nos reportaron, y eso es lo que entonces ha permitido que nosotros podamos hacer esta encuesta por vía telefónica, con las mismas características que tendría una encuesta presencial. Estamos hablando para este estudio que presentamos hoy día, esta primera ronda nueva, digamos, de este levantamiento, son 3.950 hogares. Vamos a presentar información sobre casi 12.000 personas. Y el otro aspecto novedoso, y por eso hemos llamado esto un estudio del mercado de trabajo en tiempo real, es porque este estudio partió el día lunes 4, empezamos a hacer las encuestas el lunes 4 de mayo, y terminó el día lunes 11 de mayo, o sea, es una encuesta que se hizo en 8 días, y estamos preguntando por la semana, como semana de referencia, lo ocurrido entre el 27 de abril y el 3 de mayo. Por lo tanto, los datos que les voy a entregar ahora son los primeros resultados de esta encuesta, que se refiere a la situación del mercado laboral entre el 27 de abril y el 3 de mayo. Vale decir, empezamos la encuesta y más o menos en 10 días estamos presentando resultados. Esta es básicamente la metodología que usamos y que tenemos planteado continuar haciendo, al menos durante la emergencia sanitaria y económica que se nos viene por delante. Nuestra expectativa es poder seguir haciendo encuestas este año mensualmente para poder entregar información oportuna. Antes de mostrar los resultados, quiero agradecer, por un lado, para poder hacer esta encuesta fue muy importante la colaboración y el financiamiento que nos dio la Confederación de la Producción y el Comercio. No se requieren solamente buenas ideas, también se requieren los medios para poder llevarlas a cabo, y la Confederación de la Producción y el Comercio fue muy importante para esto. También
equipo de encuesta y estudios longitudinales de la Universidad Católica, quienes vía modalidad teletrabajo, como es obvio, y desarrollamos esto en tiempo récord, ¿cierto? Levantar la encuesta, cuestionario, etcétera. El equipo que gestionó luego a más de 100 encuestadores que trabajaron, y por lo tanto también eso es muy importante de reconocer. Y por cierto, a las personas que contestaron la encuesta, no es el caso general en este tipo de presentaciones, pero me parece que es el momento de agradecer las personas que recibieron un llamado y que decidieron colaborar, respondiendo. Las encuestas son, por cierto, voluntarias, pero en general las personas responden siempre y amablemente. En particular en esta encuesta, las personas entendieron la relevancia que tiene esta información para el país, y también fue nuestra forma de comunicarnos, ¿cierto? Con una muestra representativa del país en un momento delicado como el que estamos viviendo en el país. La situación del empleo y el mercado laboral en la última semana del mes de abril de 2020. Aquí posteriormente vamos a ir liberando otros documentos, el cuestionario que hicimos, y probablemente van a haber otros análisis que vamos a ir haciendo en las próximas semanas. Por el momento esta es la presentación que tenemos. Luego trabajar algo así como 24 horas para poder presentarle a ustedes. Tasa de desempleo al alza. Muestra representativa de todo el país. Nuestra encuesta indica un desempleo del 9% a nivel país. Aquí tal vez mostrar, bueno, este 9% es la encuesta que hicimos. Acá simplemente como referencia estoy poniendo esta línea, son las últimas encuestas de línea. Este es el último dato de marzo, 8,2%. Lo pongo simplemente como referencia. Nuestra encuesta no tiene pasado, no tiene rondas anteriores. Y acá está, por ejemplo, cuál es el desempleo que sale de las encuestas CACEN, que se toman en distintos puntos del tiempo. Esta fue la última que se tomó en 2017, aquí está el 2015, etc. Y entonces estamos hablando de una tasa de desempleo que, cuando se compara con las cifras que conocemos, por cierto, ya se retrotrae a la situación justo posterior de la crisis subprime. Volvemos ya cerca de la situación en la que teníamos en el año 2010. Bien. El segundo tema que aparece en esta encuesta. Aquí ustedes ven acá abajo estas dos líneas. De nuevo es la encuesta del INE, que es donde aparece el desempleo de los hombres y el desempleo de las mujeres. Ustedes pueden ver ahí que el desempleo de las mujeres casi siempre, de manera muy excepcional así, es superior al de los hombres. Y lo mismo ocurre también en otros levantamientos. ¿Qué dicen nuestros datos? Nuestros datos dicen que la tasa de desempleo en hombres es 9,5%, la tasa de desempleo en mujeres es 8,4%. Esto es algo distinto a lo que típicamente apreciamos, y como voy a concluir después cuando presente más datos, esto configura un momento particular del mercado laboral que no habíamos visto anteriormente. Y vamos a tratar de dar algunas explicaciones dando este fenómeno. Acá se puede apreciar la tasa de desocupación por edad, que sigue un patrón sí habitual. Como se puede ver, las personas
más jóvenes de 15 a 24 años son los que tienen la tasa de desempleo más alta, 20%, y es bastante habitual que en general los jóvenes tengan tasas de desempleo que superan el doble de la tasa general. Vemos cómo esto va cayendo con la edad. Las personas de 55 años y más, su tasa de desempleo es 5,3%. Estos son datos que no son distintos a los que en general regularmente vemos cuando miramos desocupación. Acá hay algunos otros elementos, por ejemplo, esta tasa de desocupación del 9%, cuando, déjenme entrar a más personas. Esta tasa de desocupación del 9% es inferior cuando se toma a los inmigrantes. La encuesta, por supuesto, hay personas que nacieron en el exterior. La población más o menos en la muestra que le estamos presentando, 3.950 hogares, 12.000 personas, alrededor del 5% de la población en la encuesta es inmigrante. Así, llevado a un término de población, eso es más o menos, representa como a 1 millón de personas en todo el país, de todas las edades. Bueno, cuando miramos a los inmigrantes, su tasa de desocupación es 7,8%, versus una tasa superior en los nacionales. Y vemos que esta tasa acá agrupamos por zonas. La región metropolitana es, en este caso en particular, la que tiene la tasa más baja. De nuevo, esto pienso que está ligado también al fenómeno de búsqueda de trabajo al que nos vamos a referir de inmediato. Bueno, acá hay algo interesante. Nosotros tomamos a estas personas que son parte de la muestra y donde recolectamos su información a partir del año 2016. Y en particular, podemos construir entonces para estas personas un quintil de ingresos. Podemos dividirla en 5 grupos en función de la información que teníamos de estas personas, de sus ingresos, de sus hogares, en 2016. Y entonces acá están divididos por quintiles. Aquí está el 20% superior de ingresos en 2016, y así luego hasta el quintil inferior. Y como ustedes pueden ver, las tasas de desempleo actuales, ¿cierto?, de la última semana de abril, tienen correlación con los quintiles de ingreso de 4 años atrás. Vemos que el 20% más rico, por ejemplo, de entonces, de mayores ingresos, por así decir, del hogar, su tasa de desempleo es 4,9%, y cuando ya nos vamos al quintil 1 y 2, que son los de menores ingresos, su tasa de desempleo hoy día supera los 2 dígitos. Sabemos, ¿verdad?, que generalmente el desempleo golpea más fuerte a aquellas familias de menores ingresos. Eso es así, pero incluso aquellas que 4 años atrás tenían menores ingresos. La tasa de desempleo se puede descomponer en el 9% es la suma de los que buscan trabajo por primera vez, que es el 0,9% de la fuerza de trabajo, y 8,1% que son los cesantes, que están buscando trabajo, pero que ya habían trabajado anteriormente. Y cuando miramos la cesantía, o sea, considerando aquellos que perdieron su trabajo, aquellos desocupados que perdieron su trabajo, de dónde venían esos desocupados, ¿cierto?, esos cesantes, de qué rama, vemos que en general la construcción es la rama que tiene mayor tasa de cesantía. Los cesantes, como es una actividad que generalmente tiene mucha rotación, aparecen ahí con mayor tasa de cesantía. Los que están en amarillo son los sectores que
que tienen mayor tasa de cesantía que el resto, ¿cierto? Agricultura, construcción, comercio, restaurante, transporte y telecomunicación. Bien. Segundo indicador importante, un indicador a veces casi el exclusivo que se utiliza para analizar la situación del mercado laboral es la tasa de desempleo. Bueno, por largo tiempo, bueno, junto con Ernesto Castillo también, cuando trabajamos anteriormente en la Universidad de Chile y nos tocaba presentar, esto es muy antiguo, estos datos de empleo en la Universidad de Chile, pero ya desde entonces siempre enfatizamos, en particular en momentos de crisis, en los momentos en los que había que mirar las crisis, en la crisis asiática que nos tocó en algún momento también mostrar información, en la crisis subprime de fines de los años 90, y ahora con mayor razón, quisiera repetir esto, esta suerte de sermón. Hay que mirar la tasa de desempleo, pero también hay que mirar otros indicadores. Hay que mirar la tasa de empleo. ¿Qué es la tasa de empleo? Es qué porcentaje de las personas de 15 años y más está trabajando. En definitiva, ¿cuántos ocupados hay en nuestra economía, en nuestro mercado laboral? Y lo que encontramos es que la tasa de empleo que registramos es una tasa que definitivamente es una tasa que es baja, más baja que todo lo que hemos estado mirando últimamente. Esa tasa de empleo es 48,7%. Miren, por ejemplo, el dato de CACEN, ¿cierto?, del 2017, 54,8%. El dato del INE del año 2017, comienzo del 2018, 56%. Miren el dato del INE que sacó hace unos días atrás, con el trimestre enero-marzo. Tasa de empleo 57,3%. Creo que esos son datos que están... que nos indican que efectivamente la crisis está teniendo un efecto sobre el empleo, y que probablemente todas las encuestas que se vayan haciendo con harto rezago van a ir mostrando una tendencia muy violenta a la baja en la tasa de empleo, que es este indicador que está acá. Voy a señalar también que el tema de la tasa de empleo es un buen indicador, especialmente porque no es sensible a la búsqueda de trabajo. La tasa de desempleo requiere no solamente no estar, para el que alguien esté desempleado se requiere no solamente no estar trabajando, sino que estar buscando activamente trabajo. La tasa de empleo simplemente refleja cuántos ocupados hay en la economía, y siempre que hay una crisis importante, esta tasa de empleo va a bajar fuertemente, y en general baja, y en general sube el desempleo, pero depende también de qué es lo que pasa con la búsqueda de trabajo. ¿Qué muestra la tasa de empleo? Muestra que, bueno, los hombres tienen mayor empleo que las mujeres. Eso tiene que ver con la inserción en el mercado laboral, que sigue siendo más importante en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres. Distintas razones siempre se han argumentado. Por edad tenemos que la tasa de empleo es mayor en edades medias. Acá se refuerza también de que los inmigrantes tienen una tasa de empleo superior a la de los nacionales, muy superior, y también acá está por zona. En el caso de la metropolitana tiene una tasa de empleo mayor que el resto del país. En esta encuesta de la última semana de abril, los ocupados, casi 70% de ellos trabajaban como asalariados, como trabajadores dependientes de otros, en el sector público, en el sector privado, 2,7% en labores de servicio doméstico, y trabajadores de cuenta propia,
21,7%, empleadores, como empleadores 4,4%. Si uno toma solamente a los asalariados, básicamente estamos hablando de un 85% de los asalariados que tiene contrato, y que es uno de los indicadores típicos de formalidad. Hay otros indicadores, si es que efectivamente las personas tienen cotizaciones previsionales, etc. Aquí este indicador es bastante parecido a lo que generalmente uno encuentra. Los asalariados formales son del orden del 85%. Acá sí está distribuido el empleo en los sectores, todo esto suma 100 y por lo tanto uno ve aquí que en general los servicios comunales, sociales, personales y comercio son los más empleadores, digamos. Estamos hablando de la gente que está ocupada la última semana de abril, servicios financieros también y los otros sectores de la economía que allí aparecen. Entonces tenemos menor tasa de empleo, muy fuerte caída en la tasa de empleo. ¿Por qué no sube más el desempleo? Y esta es una de las razones, ¿cierto? La razón es que también encontramos una baja muy importante en la participación laboral. La participación laboral en esta encuesta es de 53,6%. Cuando miramos eso en comparación con otros levantamientos, es significativamente baja, en particular respecto de lo que el INE ha estado mostrando en sus últimas mediciones. Entonces, hay que recordar que la tasa de participación es la fracción de personas de la población, que se define como de 15 años y más, que o bien está ocupada o bien está desocupada. Y entonces, claro, cae la tasa de empleo, pero cae también la participación laboral, y caen las personas que buscan trabajo, de manera tal de que, en definitiva, el alza del desempleo es la que pudimos apreciar. Acá hay más elementos de caracterización de la tasa de participación laboral, pero creo que me voy a saltar eso, el tema de las horas de trabajo. Tal vez simplemente quiero mencionar algo que nos llamó la atención mirando los datos. Las preguntas de empleos siguen más o menos el siguiente patrón. Se le pregunta a las personas, ¿usted trabajó la semana pasada, la última semana de abril? Si la persona dice sí, ¿cierto? Bueno, ese es un grupo que se considera inmediatamente ocupado. Esta clasificación se hace después, ¿cierto? O sea, la entrevista es más fluida que esto. Si la persona dice que no, entonces se insiste preguntándole si tal vez la persona tenía algún empleo, o había hecho alguna actividad por una hora. Estamos siguiendo la misma definición las mismas preguntas que se usan tradicionalmente. Y hay algunas personas que dicen, sí, bueno, yo trabajé de hecho 1 hora, 2 horas, perfecto, y entonces esa persona también pasaba a la categoría de ocupado. En algunos otros casos, tradicionalmente también, la persona puede estar con vacaciones, puede estar con licencia por enfermedad. Por ejemplo, en una época regular, digamos, una huelga, ¿cierto? Son personas que tienen un trabajo, pero están en huelga, por lo tanto no trabajaron la semana anterior. Son personas que de todas maneras se consideran ocupadas. Por cierto, en esta oportunidad nosotros tuvimos que incorporar explícitamente las categorías de suspensión, de contratos, de todas estas categorías nuevas de la Ley de Protección del Empleo, que también son, como los anteriores, casos en que las personas se consideran también ocupadas. Pero bueno, si una persona no está ocupada, en definitiva, con todas estas condiciones, la diferencia entre ser desempleado y ser, comillas, inactivo en el mercado laboral, es la búsqueda de trabajo. Se le pregunta a la persona si buscó trabajo en las últimas 4 semanas. Si la persona buscó trabajo en las últimas 4 semanas, esa persona se considera desocupada. Si no lo consideró, si no buscó, se le considera inactivo laboral, fuera de la fuerza de trabajo. Típicamente le preguntamos a las personas que están fuera de la fuerza de trabajo
por qué no buscó trabajo, para poder entender bien cuáles son esas razones. Bueno, en esta encuesta tuvimos una sorpresa importante, porque digamos que las categorías de por qué las personas no buscan trabajo son típicamente, alguien dice, no, yo estoy jubilado, estoy retirado, ¿no? Otras personas básicamente no buscan un trabajo porque son estudiantes, la mayor parte de su tiempo están dedicados a ser estudiantes. Ese es el argumento que dan. Otras personas dicen, bueno, porque no tengo con quién dejar a los niños, o básicamente hay actividades en el hogar, o tengo que cuidar a alguna otra persona en el hogar. Bueno, en esta oportunidad, y hay otras categorías, ¿cierto? Una categoría otros, que en general es 2% o 3% de casos, que son otras razones que la gente entrega. En esta oportunidad, esa categoría de otros creció significativamente. Cuando fuimos a mirar exactamente por cuáles son las razones que la gente dio para no buscar trabajo, básicamente todas denotan la crisis sanitaria. Las personas dicen, bueno, ¿por qué no buscó trabajo? Bueno, por la crisis del COVID, por temor a contagiarse, por algunas personas que dicen, bueno, porque soy una persona que está en una población de riesgo. Hay personas que dicen, bueno, en realidad me acaban de despedir y no sé si puedo salir porque estoy en cuarentena. Entonces, ¿cómo voy a buscar trabajo si estoy en cuarentena? Cosas por el estilo. Esto es algo bien especial porque es evidente que la crisis también está teniendo efecto en la búsqueda de trabajo. En los datos que aquí se presentan, eso está teniendo efecto en que la tasa de desempleo se mantenga aún dentro de un dígito y no esté todavía en los 2 dígitos. Bueno, cuarto elemento, mencioné la tasa de desempleo, la tasa de empleo, la tasa de participación, las horas trabajadas. Lo que vemos acá es un fuerte shock en las horas trabajadas. Cuando le preguntamos a las personas cuántas horas trabajó, independientemente si trabajó en su casa, en su lugar de trabajo habitual, bajo la modalidad de trabajo o cualquier otra modalidad, encontramos que un 23% de los ocupados dice haber trabajado 0 horas. Estaban ocupados pero no trabajaron. Hay que pensar que acá tenemos personas que son asalariadas, personas que también son cuenta propia, independientes. Esto tenemos a todo el grupo de ocupados. Y de las personas que trabajaron más de una hora o más en la última semana de abril, en promedio trabajaron 36 horas. La mediana es 40, ¿cierto? Donde está justo la mitad de las personas. Ahora, decimos que esto es una fuerte caída en las horas trabajadas, porque le preguntamos también a las personas cuáles eran, antes de la crisis, cuántas horas trabajaban, ¿cierto? Y eso se puede ver acá en este gráfico. Acá tenemos la situación antes de la crisis reportada por las personas, y acá después de la crisis tenemos los 2 gráficos en la misma escala para que se puedan comparar. Y ustedes ven cómo aquí está la proporción de personas que habitualmente trabajaba 0 horas o muy poquitas horas, que típicamente, de nuevo, hay que pensar que acá hay independientes, ¿cierto? Etcétera. O gente que tenía licencia, etc. Y esto salta, ¿cierto? Salta el número de personas que de hecho no trabaja efectivamente, que trabaja ninguna hora, digamos. Y vemos cómo la mayor parte de la gente estaba acá en torno a las 45 horas. Esta torre que está por aquí, esa es lo habitual, y acá vemos ya cómo se mantiene en 45 esta más alta, en la situación después de COVID, pero definitivamente se produce una compresión de horas trabajadas. Las horas trabajadas caen fuertemente. Esto es como una suerte también de shock de oferta de trabajo. Bueno, tomamos a las personas que trabajaron más de una hora o más en la semana pasada,
y les preguntamos cuántas de esas horas fueron en la modalidad teletrabajo. Y lo que podemos decir es que 2/3 de las personas indicaron que no trabajaron bajo la modalidad de teletrabajo ni siquiera una hora. 2/3 de las personas que trabajaron, de los ocupados. Un 24% de los ocupados hizo al menos una hora de teletrabajo a la semana. Eso es lo que podemos decir. Si estamos hablando más o menos de 2 millones de personas, ¿no? Al total de ocupados, aproximadamente 2 millones de personas se vieron involucrados en actividades de teletrabajo la última semana, abril de 2020, con a lo menos una hora de teletrabajo. El promedio es, ese grupo realizó 31 horas de teletrabajo, o una mediana de 35 horas de teletrabajo. Por lo tanto, tenemos una situación donde, ¿cuál es la realidad del teletrabajo? Y tal vez nos imaginamos que precisamente porque hay mucha gente haciendo ese trabajo en los medios de comunicación, entre los profesionales, etc. Pero lo que esto muestra es que 1 de 4 ocupados realmente ha estado ocupando esta modalidad. Y acá podemos mirar, entonces tenemos proporción de los ocupados que realizó teletrabajo, el total es 23,7%, en las mujeres 27,7%, y los hombres un 20,6% de los hombres. Las mujeres han estado aplicando teletrabajo en mayor proporción que los hombres. En los grupos etarios, un 19% en las personas que son de 45 años y más, 32% entre los que tienen 35 y 44, 27% en las personas entre 25 y 34. Y por lejos, la región metropolitana es aquella región del país que tiene más teletrabajo, donde esto sube a casi 29%. Hicimos la siguiente pregunta en la encuesta que puede resultar de interés. Dado que se está mirando hacia adelante respecto de qué puede ocurrir y cuántas de nuestras funciones se pueden hacer vía teletrabajo, hay algunos estudios internacionales que han estado mirando los oficios y han estado tratando de, sin preguntarle de manera directa a las personas, tratar de deducir cuántos de esas ocupaciones o oficios podrían hacerse vía teletrabajo. En este caso nosotros lo que hicimos fue preguntarle a las personas, le dijimos, considerando usted sus funciones y sus tareas en su empresa o negocio, en este caso esta pregunta es solo para los asalariados, le preguntamos si usted considera que podría desarrollar estas funciones y tareas vía teletrabajo. Y las personas tenían 5 opciones. No podría desarrollarla en absoluto. Esa es una opción. Y esa opción es la mayoritaria. 63% de los asalariados ocupados del país indica que no podría desarrollar sus tareas habituales, sus funciones, vía teletrabajo. En mi opinión, esta es una mala noticia, ¿cierto? Porque el juicio es bien categórico y viene desde las personas que son las que realizan su trabajo. Ese trabajo de manera específica, más allá de lo que la empresa, por ejemplo, pudiera hacer al respecto. Hay un 9,5% de personas que dice podría, sí, efectivamente podría desarrollar esas funciones en las que hago regularmente, pero solamente algunas de ellas, un 9,5%. Hay un 12,3% que dice podría, no todas, pero buena parte de las funciones las podría hacer por teletrabajo, 12%, 12,3%. Y hay un 14,7% que dice que sí, que podría, ¿no? 8,7% dice podría hacerla y de manera igualmente eficiente que como lo hago habitualmente,
y hay un 6% que dice podría hacer todas las funciones e incluso podría ser mucho más efectivo. Ese es un 6% de la población sobre el teletrabajo. Desde el inicio de la pandemia, ¿su empresa o el empleador ha tomado alguna de las siguientes medidas? Entonces, aquí responden los asalariados. 8,6% responde que sí en el caso de la suspensión temporal de su contrato de trabajo, recibiendo un pago del seguro de cesantía. Un 4% indica que también ha habido un acto de reducción temporal de jornada de trabajo, también con pago del seguro de cesantía. Y hay un 4% que indica que se ha producido un acuerdo voluntario de reducción de salario. Y hay un 83% que indica ninguna de esas medidas. 8% de los asalariados básicamente da una cifra como del orden de 400.000 personas que más o menos es cercana a lo que se ha estado comunicando por parte de las autoridades en lo que es la suscripción formal de acuerdos con el seguro de cesantía. Ok, esta pregunta es solo para los trabajadores por cuenta propia y empleadores. Y entonces nos puede permitir tener una idea sobre qué está pasando con los ingresos de estas personas. Desde el inicio de la pandemia, los ingresos por venta de su empresa o su negocio han disminuido, se han mantenido constantes, han aumentado, ¿no? Bueno, han disminuido, 70% dice que ha disminuido, casi 20% dice que se han mantenido constantes, hay un 3% que dice que han aumentado. El resto no sabe, no responde. Bueno, no solamente eso, les preguntamos también, ha disminuido, bien, entonces a las personas que ha disminuido les pedimos que pudieran dar una estimación de qué porcentaje de disminución tienen desde que inició la pandemia en la caída en sus ingresos por venta. El promedio de la mediana, digamos, de lo que nos dijo esa gente es 70%, o sea, reportan tener una caída de 70% de ingresos. Aun cuando el rango va más o menos, si tomo los percentiles 10 y 90, va entre una caída de 30% y una caída de 100%. ¿Ya? Pero en promedio están registrando una caída de 70% de sus ingresos. ¿Qué proporción? 70% de las personas de cuenta propia. ¿Ya? Bueno, en la encuesta no hemos tenido tiempo de procesar toda esta información. Le pedimos harta información sobre sus ingresos a las personas por sus distintas fuentes, porque uno de los objetivos de este estudio también es poder tener alguna idea de qué es lo que va a ocurrir qué es lo que va a estar ocurriendo con la pobreza en estos meses. Esta es una pregunta más resumen que creo que nos puede servir rápida para presentar acá. Como a la persona la persona hizo un recuento de su ingreso, finalmente dijo, le dijimos, bien, usted, con todo lo que usted nos ha reportado, el ingreso de su hogar es aproximadamente esto, ¿cierto? Este monto. Entonces, le pedimos ahora que, por favor, compare este ingreso, el que tiene su hogar, el que tuvo su hogar en abril de 2020, ¿cierto? Esta pregunta se la hicimos a partir del 4 de mayo, o sea, algunos días después. Ese ingreso que tuvo usted en abril de 2020 comparado con abril de 2019. Y 55% de las personas nos dice que han bajado sus ingresos, el ingreso del hogar. Hay un 39% que indica que se han mantenido y hay un 6% que indica que sus ingresos han subido. Bueno, también, igual que antes, le preguntamos
perfecto, ha bajado, ¿cierto? Y entonces, aproximadamente, ¿cuánto ha bajado su ingreso del hogar? Comparando abril 2020 con abril 2019. Y la mediana, el percentil 50, no sé, llámenle el promedio, pero en realidad es la mediana, dice que ha bajado en 50% sus ingresos. Y cuando miramos el rango de nuevo, ¿cierto? El rango donde está la mayor parte de la gente, el rango de caída en sus ingresos del hogar va entre 20 y 100%. Por lo tanto, lo que esto ya nos está indicando es que los hogares han estado percibiendo una caída muy significativa en sus ingresos cuando comparan abril 2020 con abril 2019. Le preguntamos a las personas qué creen que va a pasar durante los próximos 12 meses con el ingreso del hogar. La mayor parte, 54%, dice que se va a mantener igual, 12% dice que subirá y un 33,6% dice que piensa que va a bajar. Esos son los datos que tengo para mostrar en este minuto y que reflejan un poco la situación del mercado laboral. Por cierto, podemos, a través de sus preguntas, tal vez para no seguir alargando esto, comentar y tal vez redondear algunos de los temas que acá he mencionado. Simplemente quisiera mostrarles qué es lo que viene por parte nuestra en este proyecto. Este es un proyecto académico, ¿cierto? Que básicamente lo que busca hacer es tener un estudio longitudinal que nos permita dimensionar lo que es esta crisis para todos los chilenos y chilenas, y también los residentes, ¿cierto? Los inmigrantes. Entonces, nosotros pensamos, como subproducto, estamos generando información sobre el mercado laboral porque además pensamos que es muy útil, muy importante tener datos actuales, hemos dicho más o menos en tiempo real, digamos. Lo que les he dicho acá son datos de 10 días después de que empezamos a levantar la encuesta. Pensamos hacer encuestas mensuales, a lo menos hasta diciembre de 2020. Esto va a depender de cuánto se extienda la crisis sanitaria. Pero donde mientras pensemos que sea útil, quisiéramos levantar esto. Por cierto, que esto también va a depender del apoyo que podamos tener para hacer este levantamiento de encuesta, pero digamos, creemos que es muy necesario. Vamos a hacer también algunos análisis de lo que está pasando con ingreso y pobreza a partir de los resultados de esta encuesta y las que vengan. Digamos, eso es algo que requiere más tiempo, en particular pobreza por ingreso, ¿cierto? También pensamos que en las encuestas que vienen vamos a hacer cobertura de temas especiales. Si bien es cierto, en esta encuesta ya preguntamos algunas cosas, no alcanzamos, son demasiados temas, digamos, a poner algunos acá, como qué es lo que está pasando con los niños que están matriculados en los colegios, en fin, cómo están haciendo su trabajo y algunas otras preguntas. Pero quisiéramos dedicar algunas de las encuestas que vienen, digamos, la que vamos a hacer en la primera semana de junio, la primera semana de julio, a otros temas. Algunos de los temas son, por cierto, el tema educativo, qué es lo que está pasando dentro de los hogares en esta crisis, cómo se están repartiendo los tiempos, cómo se está conciliando la vida familiar, el hogar, el trabajo. También nos interesa poder abordar temas de salud y salud mental, digamos, de manera directa. En fin, hay varios temas y algunos de esos se piensan desarrollar allí. Y este proyecto también tiene otra rama, por así decir, que va un poco en paralelo, pero que se para sobre el mismo grupo de personas. Estoy hablando aquí no de las 4.000 personas, estas 4.000 son parte de un grupo que aproximadamente es de 15.000 personas que son parte de este panel. Y nosotros hemos pensado que
que esta muestra, si nosotros pudiéramos tomarle una muestra serológica, vale decir, a través de un test rápido a personas del hogar, de una persona de cada hogar, digamos, le pudiéramos tomar una muestra a partir de un test rápido, eso podría detectar la existencia de anticuerpos, ¿cierto? Y que básicamente nos podría dar una indicación de qué porcentaje de la población ha tenido contagio y podría constituir una forma insesgada de referirnos la proporción de personas que son asintomáticas y que han estado contagiadas. Entonces, tenemos también pensado hacer algunas de estas mediciones en distintos momentos del tiempo para poder, a través de este panel, ir evaluando el avance de los contagios. Eso es el proyecto en el que estamos. Este es un proyecto, como decía, más bien académico, pero que hemos pensado que sacar datos rápidos tenía utilidad también en el corto plazo. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a dar la palabra. No sé si pueden hablar o yo tengo que hacer algo para que puedan hablar. Hola David, ¿cómo estás? No sé si me Ahí escuchas. sí. Ignacio Sí. de TVN, Muy bien. ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Que bueno, consultarle, bueno, habló de estas proyecciones sobre desempleo. ¿Se espera que estas cifras sigan aumento? La encuesta habla de un 9%. ¿Se espera llegar a los 2 dígitos? ¿O esta tasa de ocupación, de ocupación laboral, o sea, de gente que está buscando trabajo, donde está cayendo, no permitiría subir a los 2 dígitos? Bueno, las encuestas sirven para mostrar la situación lo más cercana a la realidad posible. El resto, las predicciones siempre tienen mucho margen de error. Ahora, ¿qué es lo que muestra, a mi juicio, los datos que hemos entregado? Que el 9% de desempleo, o sea, el desempleo no ha llegado a los 2 dígitos aún, básicamente por 2 razones. Uno, porque de manera correcta nos hemos dado cuenta que la ley de protección del empleo y las medidas que se han tomado ha frenado ese aumento en el desempleo. O sea, la magnitud de personas que están en acogida a suspensión temporal de contrato es de gran magnitud. Estamos avanzando hacia 4 o 5% de la fuerza de trabajo. No es que el 4 o 5% fuera desempleado, ¿cierto? Pero es evidente que los que están yendo ahí son las empresas que están en más problemas y una buena parte de esas personas eventualmente podría pasar a la otra orilla de los desempleados. Si la ley hasta ahora ha sido efectiva para contener eso, es una muy buena medida. Entonces, no ha escalado el desempleo hoy día por esa razón. Y la segunda razón es la que acá los datos han mostrado. Básicamente las personas han frenado su búsqueda de trabajo. Básicamente se ha producido una suerte de freno, una suerte de perplejidad, diría yo, también en las personas. Creo que a todos nos ha pasado eso, que frente a la situación que estamos viviendo, donde en la práctica, bueno, tenemos que ver, vamos a salir a buscar, vamos a buscar trabajo, podemos trabajar, podemos transportarnos, ¿cierto? Correctamente. Y creo que eso es un poco lo que está allí presente. Pero al mismo tiempo, esa fuerte caída en el empleo, básicamente lo que está indicando es que probablemente las personas van a incrementar su búsqueda de trabajo luego, ¿no? Entonces, por el momento tomemos el hecho de que el desempleo no escaló, por ejemplo en Estados Unidos, ¿cierto? En Estados Unidos subió en un mes de 4% a 15%. En Estados Unidos tienen estadísticas de empleo
mensuales, digamos, no usan trimestres móviles o cosas por el estilo, se refleja más rápido el salto. Acá no subió el desempleo, no está subiendo tanto, según lo que muestran nuestros datos, por estas dos razones, pero estamos al 9%, es una tasa de desempleo alta, y lamentablemente ello tiene una caída en la actividad económica como la que se está esperando. Creo que necesariamente es algo que va lamentablemente a ocurrir. ¿Otra pregunta? ¿Nadie? Yo, David, Pamela Cuevas, del Diario Financiero, quería saber si cómo está la informalidad. No vi datos de informalidad, no sé si es algo que lograron levantar en esta encuesta. Sí, no tuvimos más tiempo para procesar datos. Acá, como para poder tener una comparación histórica y haber mostrado eso, porque en general, la verdad las cosas es que la formalidad tiende a tener un sustrato bien estable en el tiempo. Yo mostraba, por ejemplo, mostré el caso del 15% de los asalariados que son informales. Cuando uno mira los datos 10 años atrás y hace la misma pregunta, la proporción es la misma, 15%. O sea, en general, por el lado de los asalariados, por lo menos, que es el indicador que mostré, que alcanzamos a preparar rápido. Después, hay una proporción importante de informales que viene del trabajo por cuenta propia, pero no son todos los trabajadores por cuenta propia. Así que eso requiere mirar un poco más los datos con más tiempo para ver qué podemos sacar de esta encuesta en particular. David, ¿Sí? soy Marcela Gómez de Pauta. Tengo dos preguntas. Primero, no sé si no escuché o no entendí bien tu explicación respecto a por qué en esta información que ustedes levantan, el desempleo de las mujeres es más bajo que el de los hombres, que es algo tan distinto a lo que hemos visto históricamente en la encuesta del INE. Y segundo, cuando señalas que de las personas que se declararon que no están buscando trabajo, que están fuera de la fuerza de trabajo, señalaste que esa categoría, otros, digamos, como explicación para la no búsqueda de empleo, había crecido. Ahí está el dato específico de cuánto creció respecto de este mismo dato en encuestas anteriores que ustedes hicieron. Sí. Gracias Marcela, porque efectivamente no alcancé a cerrar varias de las cosas que intenté decir. En el caso de las mujeres, que efectivamente es un dato nuevo, efectivamente en la mayor parte de las encuestas, distintas al INE, pero en la mayor parte de los levantamientos, típicamente las mujeres tienen más desempleo que los hombres, y en general en casi todas las que el INE hace, así ocurre. Yo, interpretando los datos que aquí se presentan, lo que pienso es que esto tiene que ver con la situación particular del COVID en la que nos encontramos. Y tal vez tiene que ver con este mismo doble rol o triple rol que juegan las mujeres, ¿cierto? Uno de los temas que a nosotros más nos interesa, por eso nos interesaba, les decía, poder mirar un poco más en el futuro qué está pasando dentro de los hogares, ¿cierto? Nos preocupa la situación del estrés en los hogares, del estrés familiar. Sabemos en general que en los hogares las mujeres soportan ese estrés de manera sobredimensionada, ya en una situación, comillas, normal, y acá tenga un poco que ver con eso. La conducta de búsqueda de trabajo puede estar afectado por eso, ¿cierto? Puede haber menor búsqueda porque está asociado con las múltiples labores que tal vez la mujer está
está desarrollando en mayor proporción que los hombres y la está afectando de esa manera. Y eso se puede traducir en las cifras que estoy mencionando, pero de verdad es una hipótesis. Y sobre qué porcentaje estamos hablando, me puedo equivocar, porque creo que es tan importante el dato que lo vamos a procesar rápidamente, bien, digamos, ¿cierto? Pero esto es algo así como un aumento de la categoría otros, razones de búsqueda de trabajo, otro fuera de las más importantes, típicas, tradicionales, era algo así como 2%, 3%, y ahora subió a 10 u 11%. Y dentro de ese grupo está todo este crecimiento nuevo que está asociado a la coyuntura que estamos viviendo, y que basta con que unas pocas personas de ese grupo empiecen a buscar trabajo, se declaren buscando trabajo para que la tasa de desempleo salte. Entonces, cuando dije al principio, ¿cierto?, que nosotros estamos acostumbrados, digamos, a típicamente mirar la tasa de desempleo, pensamos que es más correcto mirar siempre la tasa de empleo. La tasa de desempleo depende de tipo de cuestiones que son sutiles, digamos, un poco más de búsqueda de trabajo que la gente puede hacer, o básicamente nos puede llevar a tasas que son que ya serían hoy día de emergencia, digamos, ¿cierto? Pero bueno, creo que eso es lo que está detrás, en el caso de las diferencias hombres-mujeres. ¿Otra pregunta? Bien. ¿Estaríamos entonces? Hola David, perdón, una última pregunta. Sí, dime. Michelle Clavería aquí de Extend Comunicaciones. Por lo que entendí de tu presentación, tú mencionabas que la tasa actual es del 9%, pero no se incluye a aquellos que están acogidos actualmente a la Ley de Protección del Empleo. ¿Esto es correcto? Sí, esas personas son ocupadas. Perfecto. Entendiendo también que la ley hoy día los contempla a ellos como cesantes para efectos legales en muchos sentidos, no sé si tuvieron también la oportunidad de levantar la información sobre aquellos que están acogidos actualmente a esta ley. Nosotros preguntamos, claro, preguntamos sobre ello y preguntamos sobre su empleo, pero no se le hicieron las preguntas que se le hacen a las personas cesantes. Son personas que están recibiendo sus ingresos, tienen un empleo y están como tal, y entregaron información de su ingreso. Una de las cosas que podemos hacer probablemente a partir de tu pregunta evidente, podríamos tomar esa categoría de personas y tratar de caracterizar bien quiénes son, digamos, ¿cierto?, en comparación con el resto. Eso también lo vamos a poner dentro de nuestra lista de análisis pendientes para hacer a la brevedad. David, ahora Ignacio de KBTVN, la última consulta. ¿Cuál es el análisis un poco que hace por el tema del teletrabajo? Previo a esta pandemia se hablaba mucho de comenzar a motivar a que muchas empresas comiencen con el teletrabajo, pero el 63% dice que no podría hacer su actividad en absoluto. ¿Cuál es el análisis que hace eso? ¿No estamos preparados todavía para implementar el teletrabajo en distintas empresas? Claro, creo que lo que esto nos muestra es que esta crisis nos pilló en muchos aspectos no preparados. Ahora, y esto refleja la magnitud de aquello y la dificultad también de aquello, y creo que también puede ser información bien útil para las políticas públicas. Porque hay un paquete de medidas que de alguna manera van en apoyo a las empresas, ¿cierto?, a las pymes, etc. Pero también a veces la posibilidad de hacer teletrabajo es una cuestión esencial para que una empresa viva. Entonces, a lo mejor no es un área que no se ha explorado bien, ¿no? Y acá hay información. De todas maneras, el hecho de que no haya ocurrido no quiere decir que no se pueda mejorar. Lo único que esto muestra es una cierta precariedad, ¿no? Respecto de lo problemático. Ahora, por otro lado, también hay casos que son los más conocidos, ¿cierto?, donde uno sabe que hay personas que es esencial para desarrollar su trabajo el tener contacto con otros.
Esas son personas, son trabajos que no se pueden desarrollar por teletrabajo, o de atención, trabajos de atención, o trabajos que requieren contactos personales, digamos, poca distancia. Pero acá las personas responden, esto va mucho más allá de ese grupo, ¿cierto? Y por lo tanto también responden teniendo en cuenta bueno, a partir de su experiencia, diciendo, no es posible, en verdad, considerando lo que hago, no sé. No indagamos más en eso, pero creo que es un dato relevante de la causa. David, Bien. disculpa, Dime. espera un segundo. Jorge Carvajal de Tele 13 Radio por acá. Jorge. En los datos del desempleo, ¿hay alguna posibilidad en esta encuesta saber dónde ha crecido más el desempleo? Si en las pymes, en las grandes o las medianas. Podemos hacerlo, podemos calcularlo, sí. Podemos mirar a los cesantes, ¿cierto? Podemos mirar a los cesantes y podemos ver también el comportamiento del... Vamos a estar siguiendo con harto detalle en estas encuestas mensuales aquellas personas que perdieron el empleo en el último mes o que tienen 6 semanas buscando trabajo. Vamos a ponerle un foco especial a esos grupos, ¿no? Eso pensábamos hacerlo también acá en este caso, y en el futuro, bueno, si efectivamente esto empieza a ser más frecuente, vamos a ponerle esa lupa. De todas maneras, vamos a caracterizar a ese grupo con más detalle, Jorge. Cuando esté disponible eso, les puedo avisar. Hola, buenos días. Por acá, Víctor Valenzuela. Estamos Hola, transmitiendo por YouTube también desde la Dirección de Comunicaciones. Y hay una pregunta desde Tele 13. Francisco Valenzuela dice, una duda, ese 9%, ¿a cuántas personas equivale? El 9% de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo... Ernesto, no sé si tú tienes, Ernesto Castillo, no sé si tienes el dato ahí, el dato expandido como para poder traducirlo en número de personas. No sé si está Ernesto ahí. ¿Cómo? Estoy preguntándole acá a un miembro del equipo nuestro, Ernesto Castillo, no sé si está allí presente. O tal vez Ahora sí. No. Estoy buscando el cuadro. Un segundo. ¿A qué porcentaje equivale el número? Sí, el número de personas. El 9%. A ver, un segundo. No sé si hay otra pregunta por mientras. Sí, lo tengo. Esos son 760.000 personas aproximadamente, que es la suma de los desocupados. Perfecto. ¿David? David. Ya. Sí. Sí, hola, Sebastián Aguirre por acá de CNN. David, volviendo al tema del teletrabajo que había planteado ya Ignacio, tenía una duda respecto a las razones por las que ese volumen, digamos, de personas que pueden hacer teletrabajo efectivamente están en condiciones de hacerlo. Es decir, ¿tiene que ver con capacidades tecnológicas solamente, con que esto nos pilló de imprevisto, o más bien tiene que ver con la estructura del mercado laboral chileno que impide sencillamente por la naturaleza de esos trabajos llevar el teletrabajo a más personas? Yo creo que esa es una buena pregunta, Sebastián, y más bien creo que se la vamos a dirigir a los encuestados en la próxima encuesta, porque vamos a tratar de, por la importancia de esto, vamos a de hacerle alguna pregunta de los trabajadores, ¿cierto? De cada trabajador respecto de su situación, y por lo tanto es útil saber cómo visualiza la persona y cómo distingue entre estos casos que tú mencionas. Así que tomo el tema, pero no tengo datos para responderte.
David, hola. Sí. Alfonso González de EMOL. Quería consultarle un poco, esta encuesta tiene datos más o menos recientes, tal vez es la más nueva, con los datos más actualizados, tal vez si se quiere, pero mucho se ha hablado a nivel de mercado, expertos y proyecciones sobre que la tasa ya debería estar sobre los 2 dígitos. ¿Se ha sobrevalorado a lo mejor un poco el mercado laboral? ¿Se ha sido muy pesimista? ¿Cuál es el análisis a lo mejor que se puede hacer? Porque vemos que la encuesta que ustedes realizaron dio una tasa de 9% solamente. La única conclusión que yo puedo sacar es que es importante tener datos y oportunos. Porque cuando no se tienen datos, básicamente lo que hay son especulaciones, proyecciones, y mis colegas que hacen generalmente proyecciones o se basan en datos, pero bueno, tienen que a lo mejor hacer su trabajo de todas maneras. Pero cuando los datos no están, eso se vuelve más especulativo. Entonces, creo que esto refuerza que es fundamental tener datos y tener datos coyunturales. Yo he mencionado en algunos comentarios sobre el mercado laboral de la importancia de esto, y creo que hay que felicitar a las autoridades, a la Superintendencia de Pensiones, por ejemplo, ahora que está sacando ya de manera regular y formal los datos con las solicitudes de seguro de cesantía. Creo que es fundamental hacer eso con frecuencia semanal, y también a raíz de la Ley de Protección del Empleo se está entregando información semanal, esa información de coyuntura, información dura, importante. También la ministra del Trabajo, que ha levantado estos datos, también ha mostrado datos de la Dirección del Trabajo, que también son datos coyunturales, son muy importantes. Las empresas tienen que enviar cartas de notificaciones de despido, términos de contrato, es una obligación, ¿cierto? Y por lo tanto, ahí hay datos interesantes para poder seguir el mercado laboral. Esos datos se tienen que mantener y, por cierto, ojalá hacer sin errores, digamos, ¿cierto? Como ocurrió previamente con el caso de la Dirección del Trabajo, pero son datos que necesitamos. Ahora, esta encuesta en general está tratando también de aportar en esa dirección, datos coyunturales. Creo que mientras más datos tengamos, aquí me hago eco de la discusión que hemos tenido en Chile con el tema de los datos en general, ¿cierto? En esta crisis, datos igual, datos seguros, confidenciales, ¿cierto? En esta encuesta la gente cuenta cosas que son muy confidenciales. Esos son datos seguros, porque no son datos que están protegidos, ¿cierto? Pero datos confidenciales son la clave para poder poner más racionalidad en nuestras discusiones, para poder ir despejando escenarios en un contexto de gran incertidumbre como tenemos hoy día, en un contexto donde hay mucho temor en la población también. Creo que lo responsable es permitir que haya mucho más datos que nos permitan, le van a permitir a todos, a los que hacen proyecciones, a los que especulan, a los que construyen modelos en distintas áreas, digamos, hacer mejor su trabajo, y obviamente también en el caso de usted, a los periodistas. Ese sería mi comentario. David, lo último, recordar que no olvides de enviarnos la presentación y ojalá también nos puedan compartir el cuadro con el dato de los números de personas que equivalen las cifras que nos acabas de entregar, si fuera posible. Les vamos a añadir una lámina final con números de la población a la que se proyectan estas tasas y lo enviamos. Creo que la mejor forma es que, en fin, sí, estoy buscando una forma rápida, creo que por acá no puedo mandar nada, pero vamos a dejarlo público rápido, ¿cierto? Lo vamos a hacer de inmediato. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos por participar y gracias a todos que también siguieron la conferencia por YouTube. Muchas gracias.